saludo a todos los emprendedores que están ahí atrás, que influencian positivamente. Espero que se conecten los primeros para poder hacer una prueba de cómo se ve todo el audio. Hola, Sony Peredo. A todos aquellos que están entrando, Andrea Carvajal, Agucho Guerra, Serra, porfa avísenme si se ve bien, si se escucha bien, para poder iniciar el live tranquilamente. Listo. A los que están entrando, saludos Felipe. A todos, bienvenidos a este live. Estaré hablando de mi nueva cuenta de Instagram, Mark Yogi. Antes de empezar este interesante live, quiero que ustedes me digan si se puede escuchar bien, si se ve bien la calidad del video, para poder arrancar ya con toda. Simplemente coloquen sí, escriban sí si se ve bien y no si no se ve bien o si no se escucha bien. Listo. Perfecto, me dicen que todo está bien. Espero una segunda confirmación y ya arranco, ¿vale? Se echa y se ve bien, listo, de una. De acuerdo. Bueno, para arrancar, este es un live sin sin mucha preparación técnica. Como se dan cuenta, estoy en una sala. Es la sala de la casa de mis padres. Y quise hacer este live acá porque fue aquí donde nació gran parte de la historia que les voy a comentar hoy. Con respecto a Mark Yogi, este proyecto nuevo que voy a crear, cómo nació todo. Así que este es el lugar donde arrancó, y por eso puede que pase alguien atrás de pronto en toalla y no le pueda decir nada, no es mi casa. Así que si ven cualquier cosa rara, simplemente ignórenlo y fíjense aquí en mi cara, ¿de acuerdo? Entonces, para arrancar, muchos de ustedes tienen preguntas o quizás tienen alguna inquietud sobre qué es el yoga. ¿Qué es esto de por qué el crecimiento personal enfocado hacia el yoga? ¿Por qué tantas personas están hablando hoy en día de meditación? Y yo quiero hoy aclararles al menos cómo fue mi historia, porque probablemente haya miles de historias allá afuera, y yo les quiero comentar como un simple joven pelado, como llamamos aquí en Colombia a los adolescentes, pasa de ser un emprendedor, probablemente como muchos que están allá afuera, que solo piensan en dinero y en sus propias cosas, en sus propios intereses, fama, reconocimiento, etcétera, para convertirse en alguien a quien ya no solamente le importa eso, sino que tiene un propósito de vida y lo asocia a una práctica tan milenaria como el yoga. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la introducción, y yo les quiero primero, para arrancar, comentar la historia. O sea, ¿qué fue lo que pasó para que yo me convirtiera en un yogi? Resulta que, como les decía, yo siempre había sido, a partir de los 16, 17 años, empecé a tener interés por generar dinero, por tener dinero, porque veía lo que las personas podían hacer con el dinero, tenían poder para comprar las cosas que querían, tener la decisión de qué querían hacer con su vida, poder utilizar su tiempo libre en aquellas cosas que les gustaban. Viajaban, la gente se lleva bien con la gente que tiene dinero porque pues les interesa estar contigo porque les ayudas o algo por el estilo. Entonces siempre tuve ese deseo también de poder tener dinero y poder crear mis propias cosas para trascender, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba en la universidad, y después de muchos proyectos que había emprendido, donde realmente habían sido más fracasos que éxitos, después de haber tocado muchas puertas, después de haber recibido muchos no, después de mucha frustración, ese camino tortuoso que tiene que pasar el emprendedor de 0 a 1 para poder ganarse su primer pan. Después de todo eso encontré un proyecto que empezó a funcionar, que me funcionó, y ese proyecto se llamó Tareando. Resulta que yo estaba en clases de universidad, y de la nada me empecé a dar cuenta de una necesidad. Muchas personas no tenían tiempo o no les gustaban algunas materias y las mandaban a hacer con otros estudiantes, ¿de acuerdo? Mandaban a hacer tareas de universidad con otros estudiantes. Yo me di cuenta de esto. A mí los compañeros de algunas clases me buscaban para que yo les ayudara con sus tareas de mercadeo, entre otras, donde yo era bueno, y yo también me tenía que ayudar de otros compañeros en materias como cálculo, como estadística,
y otro tipo de cosas asociadas a las matemáticas y los números. Entonces vi la necesidad, vi que había un problema y era que había una cantidad de gente que no tenía tiempo para hacer estas cosas. Algunos estaban trabajando en empleos formales al mismo tiempo que estudiaban y no les daba el tiempo para hacer una tarea sobre un resumen de, qué sé yo, 20 páginas sobre 100 años de soledad. De acuerdo, que de pronto son libros de literatura que no todo el mundo está dispuesto a leer en determinado momento y están enredados con su trabajo o tienen muchas cosas que hacer. En fin, vi la oportunidad y la capitalicé. Me di cuenta que además de poder yo hacer las tareas de mis compañeros y tener un dinero extra, también podía crear una plataforma en donde se conectaran todos los estudiantes de la universidad y se ayudaran mutuamente con sus tareas, y yo, como el intermediario, como el creador de la plataforma, me ganaba una comisión por conectar a esos dos tipos de personas. ¿De acuerdo? Entonces tenía la ambición de que eso pudiera ser, a llegar a ser algo grande, porque no sé, uno empieza a ver películas como Red Social, mi padre también ha sido una influencia grande en mi vida porque siempre lo he visto hacer cosas grandes o pensar en grande, por lo menos, y eso siempre me ha influenciado para que cuando yo hago algo, yo trato de que una pequeña solución se pueda convertir en 1.000.000 de soluciones para 1.000.000 de personas. Y se me ocurrió la idea de esta plataforma. Empieza a funcionar muy bien dentro de mi universidad, empiezo a ganar dinero y tal. Al principio hasta me daba pena decir que yo era el que hacía las tareas, porque obviamente nadie le parece cool el tipo que hace las tareas en la universidad, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, yo decía que tenía un equipo de personas que me ayudaban, unos cerebritos, lo empecé a llamar con ese nombre, cerebritos, y al principio era solamente una persona que me ayudaba con los trabajos. Era un profesor que ni siquiera era profesor universitario, era el típico profesor underground que estaba por ahí en la calle, que iba a las casas de los estudiantes a ayudarles a hacer tareas, o que les ayudaba a resolver parciales, etcétera. Entonces el equipo prácticamente éramos él y yo. Él era las matemáticas, los números, y yo era la parte de marketing, la parte, digamos, de todas las cosas que eran lectura y redacción. Entonces empieza a crecer el proyecto y de un momento a otro empiezan a tener mucha fortaleza Facebook como red social para negocios. Empiezo a entrar ahí y creo una estrategia de voz a voz que rápidamente hace que mi proyecto pase de ser un proyecto de mi universidad a ser un proyecto que se dio a conocer en toda mi región, en este caso en el Caribe colombiano. Entonces empezó a llegar a otras universidades de la ciudad y yo, pues, como joven ambicioso, emprendedor que quería comerme el mundo, estaba súper feliz, pero no me bastaba todavía con esto. Entonces nace otra red social que es Instagram, y mi novia, en aquel entonces, hoy esposa, me dice: Marco, ¿por qué no entras a esta red social que se llama Instagram? Resulta que aquí la gente comparte fotos y esto va a ser la nueva moda, Y yo le digo, no sé, no me suena mucho eso, porque es como una red social para gente que hace selfies, para gente que publica fotos de su comida, y eso no me interesa. Entonces, después de mucho insistir, terminé aceptando esa sugerencia. Creo la cuenta de Tareando en Instagram y me encuentro con una cuenta que se llamaba Qué Boleta, una cuenta de Instagram muy grande en Colombia, principalmente llena de millennials. En aquel momento grande, estamos hablando de 100.000, 50.000 seguidores. Ya hoy en día eso no es nada, entre comillas. Y era la cuenta más grande de todo el país. Imagínense, eso fue hace casi 6 años y medio. En aquel momento no había trascendido Instagram como es hoy en día. Yo hago una publicidad con esa cuenta de Qué Boleta porque me di cuenta que había muchos estudiantes que seguían esos memes. Era una cuenta de memes, perdón que no lo había nombrado, una cuenta de memes muy bacana, muy popular aquí en el país. Y yo me di cuenta que ahí puedo llegar a un público de toda Colombia que podían ser clientes de Tareando. De tal forma que me da la idea y me voy de cabeza a hacer una publicidad un domingo a las 10 de la noche. Me imaginé que esa era la mejor hora, porque resulta que a esa hora terminaba un reality que estaba muy pegado y todos los jóvenes después del reality se iban a las redes sociales a comentarlo. Efectivamente, estoy con mi novia sentado frente al televisor, se acaba el reality, sale la publicación en Qué Boleta y explotan completamente los celulares, tanto el de ella como mío, porque ya la había involucrado en el proyecto para que me ayudara a trabajar, y a partir de ahí cambió mi vida 100%.
Resulta que ese día fueron aproximadamente 200 cotizaciones para que ustedes tengan una comparación de cuál era mi ritmo de trabajo versus el que empecé a tener. Yo tenía aproximadamente 3 cotizaciones al día con el ritmo de trabajo que venía manejando. Imagínense de un momento a otro multiplicar por... ¿Cuántas veces viene siendo eso? Por 100 veces la carga de trabajo de un día para otro. Literalmente mi vida cambió. O sea, mi carga de trabajo se volvió 100 veces más grande de la que tenía. No la podía manejar como un ser humano limitado como soy. Y resulta que pues termino metiéndome en un espiral de trabajo, en una vorágine de trabajo donde me levantaba a las 6 de la mañana y terminaba de trabajar a las 12 de la noche. Básicamente tenía 6 horas para descansar y todo el tiempo restante estaba yo frente a una computadora. Así como me ven acá, era en este mismo lugar donde estoy ahora mismo. Estaba siempre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y por eso les digo que escogí este lugar en particular, esta sala, porque este era mi lugar de trabajo en aquel momento. Ya hoy en día soy casado y vivo con mi esposa en otro lugar, pero este lugar me evoca muchas de esas situaciones y por eso quería hacer el live desde aquí para contarles cómo empezó todo mi camino de yogi. Entonces imagínense, toda esa locura de clientes. Mi novia estaba literalmente cansada de tener que lidiar con alguien que ya no tenía tiempo ni siquiera para salir. Yo me asomaba por la ventana de este edificio y veía la piscina, una piscina hermosa que tiene, y yo decía, Dios mío, ojalá pudiera bajar, ojalá algún día pueda bajar otra vez a esa piscina, porque mi proyección era que faltaban 2 meses para terminar el semestre y la carga de trabajo era tan alta que, o sea, se los digo honestamente, chicos, no tenía un segundo libre para poder bajar y volver a subir, ¿de acuerdo? No tenía, para bajar a la piscina y volver a subir así sea 15 minutos. No había absolutamente nada de tiempo. Era una presión constante en WhatsApp, todos los clientes esperando que les respondieras, y había una serie de entregas todos los días, así que era presión y fechas de entrega diarias, y eso era una locura mental. Al fin que toda esa ambición que yo tenía de ser un gran emprendedor, al fin se estaba viendo satisfecha. Estaba encontrando un proyecto que era más grande, que cualquier cosa que me hubiese imaginado. Todos mis sueños de poder tener dinero, de poder ser una persona reconocida por mi emprendimiento, se estaban cumpliendo. Ya la gente me conocía en la universidad, me decían, hey, tareando, te voy a mandar a hacer una tarea, y ya pues era un tema que ya todo el mundo me conocía. Entonces era el sueño del emprendedor, que todos tus amigos y la gente que ni te conoce en la universidad te busque y te vean como alguien que está haciendo negocios, alguien interesante, Y bueno, se está cumpliendo el sueño, pero resulta que nunca me imaginé que ese sueño material que tenía de tener dinero, de tener reconocimiento, fama, todas esas cosas, tuviese una cara alterna, una segunda cara, que era la cara de el estrés tan alto que podía llevarse por delante tu salud. Nunca se me había pasado por la cabeza que tanto trabajo iba a significar que mi cuerpo no podía soportar toda esa carga, que eventualmente colapsara y que un día cualquiera, después de varios meses de trabajo ininterrumpido aquí en este lugar donde me encontraba, un día, por ejemplo, llegó mi novia y me encontró con la cabeza así. O sea, literalmente estaba dormido sobre el teclado. Me había quedado dormido a las 2 de la mañana y ella le tocó recogerme. Ahí está comentando. Testarrosa es mi esposa. Ñañi, ¿te acuerdas de esta historia? Ella me recogió de acá del teclado. Yo tenía la cabeza sobre el teclado así, estaba dormido, 2 de la mañana, no podía más. Literalmente me cogió como con una pala, me levantó, me tiró al sofá que está aquí atrás. Ahí me quedé dormido en ese momento y ella siguió trabajando en la tarea que yo venía haciendo porque teníamos que hacer una entrega al otro día. No era mal manejo del tiempo, era que simplemente todo llegó muy rápido. Luego aprendí que había muchas formas de manejarlo, pero en aquel momento, imagínense, tu primer proyecto, de un momento se te explota, no tienes cómo manejarlo y literalmente todo se salió de las manos. Entonces, en ese todo se salió de las manos,
mi cuerpo colapsa, me enfermo y caigo en cama durante unos 7 días, 7 a 10 días. Resulta que durante ese tiempo pues me tocó aprender a la fuerza que tenía que delegar y que tenía que entregarle mi trabajo a alguien. Un primo fue quien vino a ayudarme. Él cogió el computador, empezó a trabajar, yo le pasé todas las cosas que tenía que hacer. Yo literalmente no podía con mi cuerpo, estaba tirado en una cama en mi cuarto, que hoy en día se los quiero mostrar un poquito lo que era mi cuarto, que ya no es mi cuarto, ahora es la tienda de ropa de mi mamá. Vean, este era mi cuarto. Ups, perdón. Ok, ese era mi cuarto. Y en ese cuarto había un sofá aquí pegado a la puerta. Y en ese sofá estaba yo durmiendo porque, como les había dicho, no podía literalmente pararme de la cama. Y estaba muerto, o sea, había un muerto en ese cuarto y era yo. Entonces explotaron todas mis expectativas que tenía sobre ser millonario y todo esto. Se dieron contra la pared de darme cuenta que pensar solamente en dinero y pensar solamente en trabajo y pensar que el trabajo era absolutamente todo en mi vida, me había vuelto una persona no solamente enferma, sino vacía por dentro. Yo cuando estaba ahí acostado decía, ¿para qué vale la pena hacer todo este esfuerzo si tengo el dinero y tengo todo, pero no tengo tranquilidad, no tengo felicidad, no tengo un propósito? Ahora tengo dinero y ¿qué hago con el dinero? ¿Qué tanto puedo gastar si lo único que hago yo son, qué sé yo, salgo el fin de semana con mis amigos? En aquel momento salíamos con amigas, fiestas y todo eso, pero eso, pues para lo que estaba ganando, realmente era mucho dinero en comparación a lo que yo me gastaba como un adolescente en ese momento. Entonces yo decía, ¿para qué todo este dinero si no estoy encontrando una felicidad aquí? Estoy siendo un robot, básicamente un autómata que se levanta a las 6 de la mañana, se duerme a las 12 y sigue al otro día recibiendo insultos de los clientes y presión innecesaria por algo que no es más que dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esa era mi mentalidad en aquel entonces y empieza a cambiar. Y resulta que el catalizador de ese cambio fue que yo me encontraba acostado y como no tenía nada que hacer, me puse a leer un libro y pedí que me regalaran, le pedí a mi novia que me regalara el libro de la biografía de Steve Jobs. Y resulta que en ese libro de la biografía de Steve Jobs, al final del libro, había una parte que decía el autor se llama Walter Isaacson, decía, el único libro que se había leído a Steve Jobs, que se leía a Steve Jobs todos los años, era la autobiografía de un yogi. Entonces, me pareció extremadamente raro que alguien dueño de una empresa tan grande, enfocado tanto en la tecnología, en la parte de los negocios, el dinero, el emprendimiento, estuviese interesado en un mundo como el yoga, donde realmente es un mundo más enfocado hacia la parte interior, donde incluso hay cierto desprecio por el materialismo, ¿cierto? Porque nos dicen, vamos hacia adentro, nuestro mundo espiritual, y tenemos que olvidarnos de que todo es dinero, plata y ta. Entonces yo decía, eso no me cuadra. ¿Cómo así que este man, que es el dueño de Apple, todos los años se lee un libro sobre el yoga y cómo tener una vida espiritual y todo este cuento? Entonces, yo quedo con la curiosidad y me meto. Va a pasar alguien, ¿ok? Pasa. Y tengo esto aquí revolucionado. Y resulta que, ¿cómo así? O sea, que esta persona, y me meto a mirar en Google el nombre del libro. Entonces busco en Google, imagínense tal cual ustedes entrando a Google y colocando la autobiografía de un yogi. Entonces yo pongo el libro, dan de cuenta, vamos a hacer el ejercicio tal cual como lo hice en aquel momento, para que ustedes vean lo que yo sentí cuando vi esa portada. Vean, eso fue lo que exactamente yo hice en aquel momento. Esto fue lo que yo hice en aquel momento. Puse así, la autobiografía de un yogi. ¡Pam! Y me encuentro con esto. A ver, Romeo. Me encuentro con lo siguiente. Me meto acá y veo esto. Entonces vean quién aparece ahí en primer lugar. Steve Jobs por un lado y autobiografía de un yogi por otro. Obviamente Steve Jobs hizo prácticamente famoso este libro entre los emprendedores, así que por eso siempre lo relaciona, pero este libro fue famoso antes de Steve Jobs y todo ese tema de fama que se ganó con él. Pero vean la portada, o sea, esto fue lo que me impresionó.
porque yo entro acá y me encuentro con esta persona, con esa mirada profunda, ese aspecto indio, el pelo largo, la túnica naranja. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así? O sea, no me imaginaba Steve Jobs leyendo esto. Entonces empiezo a tener mucha curiosidad, pero resulta que el libro está gratuito en Google y me pongo a leerlo pues gratuitamente, ¿no?